Y ahora vamos a hablar con Claudio Caprarulo, de Analítica, economista, para que nos explique cuáles son las expectativas que hay, ¿no?, entre los economistas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Contanos un poco, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu pulso del mercado en el día de ayer cuando apareció este tuit de Pablo Quirno? ¿Y qué se espera para los próximos días, ¿no? Esto es un aviso de que si quieren compren porque el dólar puede dispararse o no lo ves así. Bueno, para empezar tenemos que tomar en cuenta y tiendo a entender que la reacción del gobierno es sobre todo producto de la suba que tuvo el tipo de cambio el lunes, ¿no? Que fue del Ujú. 3,5%. Fue una suba importante. Para ir a un porcentaje similar tenemos que retrotraernos a julio. Eh, Esta es la reacción del gobierno, que básicamente lo que dice es: yo estoy dispuesto a usar otros instrumentos como vender dólares para contener al tipo de cambio, ¿no? Como diciendo, lo que quiere dar es certeza de que el tipo de cambio se va a mantener dentro de la banda cambiaria. Ujú. Ahora bien, el punto es, el Tesoro tiene en el Banco Central 1.700 millones de dólares para intervenir. Parece mucha plata, pero en términos de lo que se comercializa en las ruedas, lo que se discute, etcétera, no es mucho, no tiene mucho poder de fuego. Ahora sí, después tiene obviamente las reservas del Banco Central que le dan poder de fuego. Ujú. La primera pregunta de eso es si el gobierno va a sostener este tipo de cambios, si está dispuesto a perder reservas internacionales para contener el tipo de cambio, pensando que después de alguna forma va a lograr evitar un salto en el precio del dólar. Porque ¿cuál sería el peor escenario? El peor escenario sería que el gobierno hoy en día entregue dólares a un tipo de cambio que el mercado considera que está trazado, para después de todas formas terminar devaluando y terminar en una peor posición porque va a contar con menos reservas internacionales. Ujú. Por ahora la situación es más bien, te diría, de esperar y ver qué pasa, ¿no? Esperar y ver qué pasa también para terminar de comprender si esta medida que toma el gobierno es simplemente hasta las elecciones del domingo o es parte de un esquema con el que piensa de vuelta seguir sosteniendo este esquema de bandas cambiarias también hasta las elecciones, mínimamente hasta las elecciones del 26 de octubre. Claro, ¿y con quién interviene? ¿Con Reserva del Banco Central o con el Tesoro? Porque lo que dijo Baugil No, es el Tesoro. ¿Cuál es claro, el Tesoro tiene dólares en una cuenta del Banco Central. Esos serían los dólares que se van a usar, que son 1.700 millones de Claro, dólares. Lo que exacto. sucede es que 1.700 millones de dólares no es mucho para intervenir si vos lo que estás viendo es que el mercado tiene un apetito muy grande por comprar dólares. Entonces no es que te alcanza para 2 meses, si el mercado se mantiene en una posición compradora. Ahora, por eso lo que yo decía es, si se le acaban esos 1.700 millones de dólares, hay que ver si está dispuesto a usar directamente las reservas del Banco Central, que tiene reservas. De vuelta, el problema es que lo que estamos viendo es que el gobierno está dispuesto a sostener, a defender un tipo de cambio que a todas luces parecería que no es el del mercado. En un Ujú. punto puede ser lógico porque el gobierno dice, mira, yo no quiero convalidar un fuerte salto del tipo de cambio porque eso se me va a trasladar a precios. Ujú. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en el mientras tanto para una vez que vos dejes de contener, eso se empiece a normalizar y el mercado te empiece o a demandar menos dólares o empiecen a entrar más dólares por otras vías, ya sea Ujú. por financiamiento externo o ya sea por, supongamos, que entras por cuestiones estacionales, aumenta la liquidación, por ejemplo, de la cosecha fina del agro. Claro, o por superávit y compra de dólares por parte del Banco Central, porque finalmente el Banco Central no está comprando dólares ni está acumulando reservas como preveía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ya se hizo un waiver, ¿no? Un perdón, y bueno, cambió la meta. Pero finalmente, ¿cuándo llega la acumulación de reservas del Banco Central? Porque hasta ahora es todo venta, intervención. Bueno, a ver, hubo una acumulación, pero está principalmente relacionada con la acumulación de deuda, ¿no? Recordemos Ujú. que más allá de los 12 Claro. mil millones de dólares que depositó el FMI, también lo que tuviste, por ejemplo, fue la colocación de los famosos Bonte, ¿no? El banco, el Tesoro, a través del el Tesoro, sí colocó 1.500 millones de dólares, que eran estos títulos que se pagan en pesos, pero estaban pensados para acreedores externos. Entonces, los inversores del exterior entraban a la Argentina con dólares,
le daban esos dólares al Banco Central y se quedaban con pesos para hacer tasa de interés. Bueno, Ujú. eso le permitió juntar 1.500 millones de dólares. Entonces la acumulación vino principalmente por el frente financiero. Lo que yo como analista y seguramente también otros veníamos señalando es que la gran pata floja de este programa económico, de vuelta, era la acumulación de dólares, entre otras cosas porque el gobierno estaba cómodo con un tipo de cambio que podemos discutir cómo, porque es cierto que obviamente que el tipo de cambio de equilibrio es difícil saber cuál es, pero que claramente estaba atrasado porque de vuelta no te dejaba acumular dólares. ¿Me Ujú. explico? Claro. Esa ya era una señal de que tenías un tipo de cambio de que no era suficiente para lo que vos necesitás en este momento de la Argentina. Claro, claro. Y finalmente, ¿vos cómo ves el mercado cambiario? ¿Puede, digamos, haber volatilidad después de las elecciones del domingo si no son las que mismo, el propio gobierno espera el resultado? Lo que pasa es que, a ver, lógicamente el gobierno trata de poner todos los ojos en el resultado electoral, pero los problemas que estamos viendo ahora no están relacionados con el resultado electoral, están Ajá. relacionados con un régimen macroeconómico que tiene falencias, que tiene fragilidades. No es que hay una posición del mercado muy preocupante respecto a lo que va a pasar con las elecciones. Obviamente un mal resultado para el gobierno seguramente pueda impactar en el precio de los bonos, caiga el precio de los bonos, suba el riesgo país y aleje una de las soluciones que estaba buscando el gobierno, que era volver a los mercados financieros internacionales, volver a colocar deuda externa y con eso suavizar la trayectoria del tipo de cambio. No Ujú. es que las elecciones no son importantes, pero me parece que acá también están pasando sobre todo otras cosas, porque recordemos que, por ejemplo, no solo tenemos este problema de tipo de cambio, sino también cómo fue el famoso desarme de las LEFIs del Banco Central, ¿no? Que no terminó siendo provechoso como buscaba el gobierno, sino por el contrario generó mayor volatilidad en la economía, más allá después de obviamente de, seguramente ustedes lo vienen conversando, de todos los problemas que hay en el frente político y el ruido que que no atañe directamente a las elecciones. Exacto. Y más allá de lo financiero, lo cambiario y lo económico, está la economía real, ¿no? Y no hay, digamos, ningún tipo de indicio de la economía real, de que se despierte la economía real, y menos con estas tasas, ¿no? Porque finalmente, yo que no sé nada de economía, bueno, tengo simplemente sentido común. Yo creo que la macroeconomía se monta si hay una microeconomía o una economía real que funcione, pero si no funciona la economía real, no tenés cómo fortalecer los números de la macroeconomía, ¿no? Bueno, a ver, como vos decís, tenés un problema en la economía porque lo que ya estamos notando es que entraste en una etapa, en el mejor de los casos, de estancamiento, ¿no? Ujú. De los datos del INDEC, en 3 de los últimos 4 meses hubo caída en el nivel de actividad, leve caída en el nivel de actividad, pero caída. Por eso prefiero hablar sobre todo de estancamiento, ¿no? Sobre todo para lo que está pasando en el segundo semestre del año. Si a eso vos le agregás los efectos que están pasando en septiembre y en agosto respecto a tasas de interés muy altas que complejizan mucho, sobre todo a las pymes, porque muchas pymes esta caída en el nivel de actividad, parte la estaban tratando de resolver o de transitar, por ejemplo, tomando más deuda, ¿no? Tratando de ir viendo cómo arman el esquema de pagos del día a día y con tasas de interés tan altos, eso obviamente se les acaba, se les termina. Ujú. Y la tasa de interés muy alta, no solo, parece que es importante, no solo es un problema para el sector privado, sino también para el sector público. Y me refiero no solo a, por ejemplo, sector público muchas veces provincial y también municipal, porque utilizan instrumentos de deuda financiera, sino también para el Tesoro. ¿Por qué? Porque el Tesoro lo que está convalidando es tasas de interés más altas en cada una de las licitaciones en las cuales tiene que renovar los vencimientos. Y eso obviamente va generando perspectivas más preocupantes hacia adelante. Tiene la ventaja de que el gobierno sigue manteniendo el superávit primario y eso es una buena señal respecto a las condiciones de la deuda, pero bueno, más temprano que tarde va a tener que empezar a dar señales de que esas tasas empiezan a bajar y se vuelve más sostenible la economía real, como vos muy bien señalabas, y también la deuda del tesoro. Ujú. Excelente. Claudio, te mando un abrazo y gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto, Mariano, que estén muy Un bien. Hasta placer, luego. clarísimo. Claudio Caprarulo, economista, director de Analítica, ¿eh?